Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy vamos a estar haciendo dibujos a partir de manchas de tinta aleatorias y desde las cuales tendremos que idear unos dibujos respetando sus siluetas o contornos. Esto es al mismo tiempo igual de complicado que igual de creativo, pero veremos a ver qué es lo que podemos hacer. Para derramar la tinta utilizaremos los nuevos recargadores de tinta que acaba de sacar Ojuju al mercado, así que sin más, veamos qué podemos hacer. Estos de aquí son varios de los recargadores de Ojuju que han salido totalmente nuevos y que la verdad yo ya estaba esperando con muchas ansias que los lanzaran al mercado, porque siempre que se me gasta un marcador es como que luego el set entero ya no me sirve. Estas recargas vienen con 16 mililitros más que de sobra para recargar un montón de veces tus marcadores gastados, y así es como se ve el envase. Nos trae aquí atrás una serie de precauciones y por aquí desplegamos las instrucciones. Las instrucciones vienen en español y tenemos un par de métodos de cómo podemos hacer estas recargas de los marcadores gastados. Así que rápidamente abrimos el envase y le hacemos un chequeo inicial a ver cómo se ve este refill, que la verdad es bastante moderno. Vemos que trae ahí sus barritas para ver exactamente la cantidad que vamos echando, y por supuesto también nos trae el número de serie del marcador para que no nos confundamos. Esto por supuesto también lo trae en la parte de arriba, en el tapón. Al abrirlo nos encontramos un pitorrito con el cual podremos hacer el goteo. Ojuju me mandó bastantes de ellos, ahora mismo tienen unos 51 colores distintos disponibles. Yo también estuve ayudándoles para que hicieran una buena selección de colores y bueno, por supuesto son los colores que más se suelen utilizar. Por aquí podéis apreciar algunos de ellos, de los que ya disponen por supuesto en la tienda, y ni decir cabe que seguro que irán añadiendo más poco a poco. Por ejemplo, este, el R19, es un color que tengo bastante gastado, como aquí veis, porque suelo utilizarlo mucho. Cuando el marcador o rotulador está gastado, empieza a hacer esas transparencias que son bastante indeseables. Así que ahora vamos a ver cómo solucionar esto rápidamente con los nuevos recargadores de Ojuju. Lo primero que haremos es utilizar unas pinzas y presionaremos sobre la punta para ir retirándola con cuidado. Por supuesto, es el mismo proceso si queremos hacerlo por la parte de la punta biselada. ¿Ves que los extremos están como blanquitos? Eso significa que evidentemente el marcador ya está gastado. Depositamos la punta encima de una servilleta y abrimos nuestro recargador de Ojuju. La primera opción es sumergir el pitorrito dentro del marcador y echar algunas gotas. Si está muy gastado, debería bastar con unas 5 u 8 para empezar a humectar la punta. Ten en cuenta que en algunas ocasiones, si te pasas de gotas, puede empezar a chorrear, así que no lo hagas encima del dibujo que estés haciendo. Una vez hayas echado las gotas que quieras, puedes volver a introducir la punta con las pinzas y listo. Después de agitarlo un poco para que la tinta se impregne bien, tendrás tu marcador como nuevo. Ahora solo tendrás que repetir este proceso cada vez que se vuelva a gastar. Pero también cabe destacar que hay otro método mucho más rápido si es que no quieres estar quitando la punta todo el rato, y es directamente echar una o dos gotitas encima de la punta que quieras. Como ves, ahora la punta no tiene ese color blanquecino, ya que está totalmente húmeda por la tinta fresca. Y seguramente te estarás preguntando, pero Artemaster, ¿esos recargadores de verdad merecen la pena? ¿Esos 16 mililitros de tinta de verdad dan como para rellenar tanto? Pues vamos a hacer la típica prueba de rellenar hojas con un marcador que tenía prácticamente gastado y empezar a impregnarlo con el recargador de tinta una y otra vez hasta agotarlo por completo. Vamos a ver cuánto dan de sí esos 16 mililitros rellenando las hojas, eso sí, tengo que decir también, bastante cubiertitas, tratando de dejar el menor espacio posible con transparencia. Para hacer esto estuve como 1 hora y media rellenando hojas y os puedo decir que es bastante aburrido, así que espero que os sirva como referencia. Por cierto, aún no hemos hablado del precio. El precio hay que decir que es bastante competitivo, es decir, tenemos cada recargador de estos por unos 5 dólares, cuando sabemos perfectamente que otros recargadores de otras marcas, guiño guiño, pues pasan perfectamente los 10 dólares de precio por botecito. Así que realmente creo que han puesto un precio muy pero que muy acertado. Y bueno, qué decir, hemos rellenado ya 9 hojas, parece ser que aquí se va a quedar en la 10ª, ahí no aguanta más, pero wow, o sea, para mí ha sido la sorpresa, yo me esperaba unas 6 o así y hemos llegado a 9 hojas y media. Así que bueno, creo que a la pregunta de si dan bastante de sí, creo que estas imágenes lo dicen por sí solo. Aquí las tenemos todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y media. ¿Cuántas creías tú que íbamos a rellenar?
Y ahora sí, vamos con este reto súper creativo en el cual voy aquí a verter con los recargadores de Ohuhu manchas de tinta, las cuales van a tener formas totalmente aleatorias y yo a partir de estas manchas voy a tener que generar un dibujo coherente. Este es un ejercicio muy creativo y realmente complicado, pero voy a ver qué es lo que puedo hacer con esta mancha aleatoria de color amarillo. Pero antes de eso, si has llegado hasta aquí, te doy la enhorabuena porque tenemos otro sorteazo de parte de Ohuhu. Estamos sorteando este pedazo de set de 48 colores pastel y también este set de delineadores. El sorteo es internacional y habrán 5 personas que se llevarán estas dos cosas cada uno. Si quieres saber cómo participar, mira la descripción. Ahora sí, seguimos. Bueno, para hacer dibujos dentro de estas manchas tenía dos opciones: intentar hacer un único dibujo y que todo tomara sentido dentro de esa mancha, lo cual me resultaba un poco complicado, o tirar directamente de dibujos doodle. Y en este caso, como habéis visto, escogí la opción de los doodles. Hay que decir que es bastante complicado porque, sobre todo por los contornos, tienes que hacer que encajen los dibujos y eso se dificulta bastante. Así que ahora voy a tomar mis delineadores, este de 1 milímetro, que es bastante grueso para hacer el contorno de los doodles, y voy a empezar a rellenarlos. Toda esta parte es bastante satisfactoria porque empiezan a aparecer los monigotes. Y bueno, como digo, aquí la norma del reto es básicamente no salirte del contorno o la silueta de la mancha y adaptar todos los dibujos que hagamos dentro también con esos contornos. No sé si habéis probado hacer esto alguna vez, pero la verdad es que es un reto de los más difíciles a los que me he enfrentado. Os recomiendo que lo hagáis en vuestra casa porque verdaderamente es un reto bastante creativo e incluso si os animáis podéis comprar los recargadores de tinta Ohuhu y si hacéis este mismo reto os publicaré lo que hayáis hecho en mis historias de Instagram. Me gustó mucho dibujar esto porque ya hacía bastante tiempo que no hacía nada de doodle. Creo que la última vez fue en la PlayStation 5, vídeo que por cierto os súper recomiendo. Pero no te creas que solo vamos a hacer este, porque vamos a hacer un par de manchas más distintas y un montón de monigotes doodle más, así que todavía no te vayas. Sé que este estilo de dibujo no lo suelo aplicar mucho en mis vídeos, pero bueno, me gustaría que me dijeras si quieres que haga más dibujos doodle en el futuro, ya que al fin y al cabo no van a ser todo Gokus y Narutos. Al fin, después de calentarme la cabeza bastante para buscar un diseño que encajara en toda esta mancha, conseguí este resultado, el cual la verdad me gustó bastante. Dime a ti qué te parece, pero ojo porque no nos quedamos aquí, vamos con la siguiente mancha aleatoria. Ahora vamos a aplicar un azul aturquesado y como veis más o menos voy dibujando una forma en el aire, pero bueno, al final lo que cae es todo completamente aleatorio. Y también es verdad que hice cada forma distinta para que no todo el rato fuera igual. En concreto creo que esta mancha es bastante complicada porque yo pretendía hacer como una especie de corazón y salió una forma realmente rara. Luego dejé gotear ahí en las 4 esquinas para darle un toque diferencial y salió esta forma bastante curiosa. Entonces aquí lo que me ayudó a hacer unos dibujos más o menos coherentes es mirar los contornos de la mancha y más o menos pensar qué encajaría ahí. Por ejemplo, arriba puse unas nubes porque encajaba bien con la forma, abajo un fantasma, una flor y bueno, como veis es un batiburrillo de doodles intentando adaptarlos a los contornos. En esta ocasión los he hecho un poco más grandes, obviamente no van a ser los mejores doodles, no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de dibujos, pero espero que os guste porque al menos eso sí, es un ejercicio bastante creativo. Lo que hay que decir es que este color de fondo me encantó, ese azul aturquesado se ve realmente precioso. Es cierto que algunos dibujos pues van a estar algo deformes, pero bueno, es lo que os digo, es que me tengo que ir adaptando, no me queda de otra. Por cierto, comunicaros también que abajo en la descripción, aparte del link para poder comprar estos recargadores, también tenéis un código del 10% de descuento en cualquiera de los productos que compréis en la web, así que podéis aprovecharlo, no para comprar los recargadores, sino por si queréis comprar cualquier otro producto de Ohuhu. La verdad que me gustó bastante hacer este ejercicio de un solo color y luego añadir el delineador encima, porque como normalmente siempre me pongo a colorear todo lo que dibujo, hacer simplemente el delineado sobre un color plano, la verdad es que fue bastante placentero. Después de estar un buen rato dando detalles a todos los doodles, conseguimos este resultado que en esta ocasión sí que quedó un poco más bizarro. Borro los restos de lápiz que quedan por ahí y ahora sí tenemos algunas de las tomitas.
Pero es que si te está gustando el vídeo, espérate porque todavía nos queda un tercer y último dibujo que también haremos con todo este estilo de doodle. Ahora vamos a utilizar este color, un violeta pastel, y aquí mi idea era hacer una S, pero no una S sin más, sino ir añadiéndole puntitos, gotas de tinta con los recargadores para que tuvieran unas formas un poco más extrañas. Al final, después de añadir un montón de tinta a lo loco y dejar que esta se impregnase bien sobre el papel, conseguimos esta silueta. Así que bueno, realmente vi una buena ocasión para dibujar ahí dentro una serpiente. Aparte que creí que el color morado sería muy adecuado para ella. Pero como la silueta no era exacta para poner la serpiente, aproveché los huecos restantes para poner por ahí un poco de doodles aleatorios. Creo que podemos considerar este vídeo como uno de los retos más difíciles que he hecho en el canal, así que espero que os guste este tipo de contenido. De hecho, si es que queréis más vídeos con manchas aleatorias, solo tenéis que dejármelo en los comentarios y me pondré a hacer más como estos. Porque para ser sincero, los doodles lo que mola también es que si uno te queda un poco mal, pues como hay tantos, no se va a notar. Para mí es un placer y ya sabéis que siempre me gusta, o al menos lo intento, intentar traer que cada vídeo tenga algo distinto. Así que también, por supuesto, agradezco muchísimo todos vuestros comentarios con sugerencias para vídeos, porque aunque creáis que no, muchas de esas ideas sí que me las guardo. Así que siéntete libre en los comentarios de dar alguna sugerencia para vídeos, porque la contemplaré seriamente. De hecho, este reto no tenía pensado hacerlo, pero como Juju me propuso promocionar sus nuevos recargadores de tinta, creí que esta sería una forma bastante creativa y chula de darle uno de sus usos. Y al final este vídeo me ha encantado grabarlo, creo que ha sido súper distinto y bastante creativo en comparación con todos los vídeos que hacemos normalmente, y espero en cierta manera haberos inspirado un poquito para que quizás también lo hagáis en casa. Podéis hacerlo incluso con un poco de café vertiéndolo sobre una hoja. Ahora sí, aquí tenemos también el resultado de la serpiente doodle, que creo que ha quedado bastante chula. Los links de compra, por supuesto, están en la descripción y recuerda que también tienes un código de descuento. Y ahora sí, por aquí finalizamos el vídeo. Aquí tenemos los 3 resultados finales. Te dejo en la pantalla final aquí un vídeo para que sigas entreteniéndote y ya sabes, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.